La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y hoy día tenemos como programa La Máquina del Tiempo. 2006. ¡Madre mía! Oye, estamos en 2017. No importa. Regresamos al 2006. Bueno, esta película yo ya la vi. Si ustedes no la vieron, se las voy a contar brevemente. Es una película buena. Tiene buen elenco, ¿ah? Y tenía sus cositas. Es más, yo me comí tremenda bronca por Madre Mía también. Pero, digamos, si vamos a ver películas viejas, la del tren eléctrico con Alan García es muy superior, ¿no? Hablando de delitos que jamás se terminan de investigar, ¿no? O tal vez los Mirage, ¿no? De Alan García son bastante mejores también, ¿eh? O el BCCI y Neydi Figueroa, fugados y encontrados en el Brasil. Tienen buenos comentarios críticos. Que esa es la crítica, la clama, ¿ya? Pero vamos con Madre Mía, que es un peliculón. ¿Qué pasó? En la campaña del año 2006, saquen su línea, o sea, hace 11 años, emerge Humala de la nada. Como ustedes saben, él deja el ejército el 2005 y aparece pues como candidato presidencial. Nadie le da mucha bola al principio hasta que comienza a trepar como loco en las encuestas. Muy rápidamente se convierte en un fenómeno de izquierda, que además sale abrazado de Hugo Chávez para terror de todos los limeños, y inmediatamente se comienzan a buscar sus antecedentes. Y se encuentran varias cosas interesantes. La hoja de vida militar de Ollanta Humala, que yo tuve en mis manos y que circuló por todas partes, lo colocaba en algunos momentos y en algunos lugares complicados. Pero lo de Madre Mía excedió todo lo demás. ¿Por qué? Porque en Madre Mía habían testigos, no uno sino varios, que aseguraban que el capitán Carlos, es decir, en ese momento un capitán que tenía a su cargo un grupo de reclutas del servicio militar obligatorio, porque eso es lo que tenía a su cargo, patrullaba la zona con gran ferocidad. Y que era el responsable del asesinato de personas inocentes a las que llamaban terroristas. Ustedes saben cómo en esa época, en la zona de Madre Mía, muy cerca a Ucayacu y a Tingo María, y esta patrulla salía, se agarraba al profesor, se agarraba a la esposa del profesor y lo fondeaban en el río. Esa era la acusación, que mataron indiscriminadamente, no como sucedía en esa época. Tampoco vamos a decir que esto no fuera una práctica regular, porque lo fue lamentablemente. Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad. Un capitancito solo que venía de Lima, con sus reclutas aterrados, ¿no es cierto? Por supuesto que les caían balas a ellos también, y ellos respondían a balazos también, y cuando hacían sus operaciones de inteligencia, se llevaban a los que creían, colaboraban con Sendero Luminoso, y por supuesto lo desaparecían. Acusado que fuera el señor Ollanta Humala, y preguntado sobre este tema hasta el cansancio, nunca dio información completa sobre lo que pasó ahí. Y se los digo porque yo le hice una entrevista famosa en el año 2006, que duró 1 hora, entre la primera y la segunda vuelta, donde le pregunté 6 veces qué pasó en Madre Mía. Al punto de que me sacaron críticas, cómo era posible que reiterara la pregunta. ¿Cómo no la va a reiterar? Todos queríamos saber qué había pasado en Madre Mía, porque algo había pasado. Permaneció para siempre en el misterio lo que pasó, porque se inicia un juicio, ¿no es cierto?, por las desapariciones de varias personas, por lo menos de 4 personas, una de ellas pareja, ¿no es cierto?, o sea, esposo, marido y mujer, y los testigos comienzan a cambiar de versión. Claro. Y unos sí, otros no. De repente sí los acusaban, de repente no los acusaban. Parecía que ambas partes, Fiscalía y los Humala, compraban de los dos lados, porque los cambios de versión fueron sucesivos durante todo el proceso, a tal punto que cuando el caso llega a la Corte Suprema en el año 2012, 6 años después, la Corte Suprema concluye que no hay forma de establecer la verdad procesal. No hay, y lo absuelven. Por eso Humala sostiene que esto es cosa fugada. Si le dieron plata o no a los testigos, lo más probable es que sí. Por lo menos $4.500, que no son pues los palos que se llevan otros, ¿no? No. ¿No? Y que le dieron propinas y que le firmaron no sé qué, puede ser. Pero lo cierto es que al final de cuentas no se pudo establecer una verdad procesal, caso juzgado. Muy bien. Lo que nadie sabía hasta ayer es que Ollanta Humala estaba siendo chuponeado cuando era candidato presidencial
con la excusa de Artemio. Oye, se hubiera mejor lo mejor, ¿no? Porque por último lo hubieran chuponeado a él por el tema Madre Mía, porque era un tema que estaba en giro, ¿no? Claro. No, por Artemio. ¿Qué tendría que ver el señor Humala con Artemio? Nancy Obregón no estaba postulando a la reelección. Y además ya estaba procesada. Y además fue condenada. Y como dijo ayer Humala, la verdad es que Artemio lo atrapó él. ¿Qué trato podría tener? Además, el 2012, apenas un año después, ¿qué trato podría tener con Artemio? ¿No es cierto? Y estos hechos, estos chuponeos, fueron denunciados por Daniela Huataz y fueron denunciados, con quien hablaremos más tarde, y fueron denunciados en el diario La República, vinculados en ese momento al caso Pfeffer. Es decir, ¿cuál es la técnica? ¿Es legal chuponear? Sí, si un juez lo autoriza. Pero ese juez tiene que evaluar el pedido fiscal para que las personas o teléfonos que se vayan a chuponear tengan relación directa con el delito, los delitos o las personas que cometen esos delitos en investigación. O sea, digamos, imagínense ustedes que yo estoy bajo sospecha de haber cometido un delito. Entonces, el juez autoriza que me investiguen y que me intercepten las llamadas telefónicas para ver si ahí encuentran quiénes son mis cómplices, ¿no? Pero la policía decide que gracias a este permiso puede también ampliarlo a toda la orden dominica en el Perú. A todos los padres, las religiosas, todo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver? Ah, no, es que ella trabaja ahí para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, así que todos investigados. Ya. La Constitución del Perú prohíbe eso, lo prohíbe expresamente. Artículo 2, inciso 10. Y además dice otra cosa muy interesante: lo que es irrelevante o parte de la intimidad personal no puede ser siquiera publicado. Hoy día toda la vida íntima del señor Humala, parece que dijo ayer que habían grabado hasta su mamá, está publicada y traficada en medios de comunicación. Y lo máximo que han encontrado es que Humala le dice, eso lo ha publicado El Comercio, que le ha dado duro al tema, no sé por qué, la necesidad de resucitar Madre Mía a estas alturas, ¿ya? Le dice, sí, oye, me quieren fregar con esta guerra sucia. Eso es todo lo que dice. ¡Wow! Ahí están las pruebas. Claro, pues lo quieren fregar con la guerra sucia. Ya, pues. De ahí, no veo cuál es el delito. Cosa juzgada. En esas grabaciones no se escucha ningún delito. No tiene nada que ver con lavado de activos. ¿Qué hace el fiscal Juárez diciendo? Y por supuesto han llamado a todos los amigos de Antumala y ex amigos de Antumala como Chejade, ¿no? Sí se puede reabrir. Oye, Chejade fue el que tramitó justamente que lo absolvieran de Madre Mía. Era su abogado. Claro, pues, o sea, ¿qué le pasa? Esta gente está toda loca, ¿ya? Ahora, sí es un papelón para el Ministerio Público, perdónenme, y para el Poder Judicial que se descubra que a un candidato presidencial lo están chuponeando en plena campaña y aún después de haber sido elegido presidente. Con lo cual, nosotros no somos nada, pues si eso le pasa a un candidato presidencial, ¿qué nos pasará a nosotros? O sea, no tenemos ninguna seguridad jurídica en el Perú, ninguna. O sea, eso le pasa a cualquiera. ¿Ya? Y te interceptan legalmente, entre comillas. Es muy gracioso. General Hidalgo, ex ministro del Interior, ha salido a decir, no, creo que Humala no entiende lo que es la interceptación legal. Qué fino el señor, decía yo ayer. ¿Cómo que no entiende? Entiende perfectamente. Los que no entienden son los policías, la fiscalía y el juez que ordena chuponearte cuando no tienes causa probable. Ninguna causa probable vinculada al delito. Ninguna. ¿Qué tenía que ver Humala con Artemio? Nada. Y lo que es peor, estos generales fueron confrontados por el ya electo presidente de la República y le mintieron al presidente. O sea, Morán le miente al presidente, dice que jamás ha ocurrido. El único equipo para hacer este tipo de grabaciones con autorización de jueces es el equipo Constelación que está en la Dirandro. Y que se ha usado para el bien, por supuesto. Y tiene que tenerlo el Estado, porque hay que justamente perseguir a los delincuentes. Pero no se usa para grabar al enemigo político, pues. Y Humala era el enemigo político declarado de Alan García desde el día 1 y lo fue hasta el último día de su mandato. Y es por eso que esto no siguió adelante y siguió en campaña y fue elegido presidente. Así es, porque nadie le hizo caso al tema, pues. Perdió. O sea, la campaña de desacreditarlo por ese tema, perdió. No funcionó, claro. Es como si hoy día decidiera resucitar el tren eléctrico. Yo les traigo todos los testimonios de Sergio Siragusa, que en paz descanse, contando con pelos y señales como en el carro, en Roma, Alan García le pedía plata. O sea, a mí no
me digan que no hay pruebas. Pruebas están. Ahora, la pregunta el problema es que prescribió. Claro. ¿Ya? Pero ahí están todas las pruebas. La pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos, Rosa María, y la traslado de un amigo taxista ayer, ¿por qué lo resucitan? ¿Por qué resucitan este caso ahora? ¿Qué es? ¿Cortina de humo? ¿De qué estamos hablando? El tema es pero con G, Claro, pues. Y hay gente tan sonsa que se presta, pues. Es una discúlpenme, esto es una soncera. Esto es peor que el indulto al chino, Ya, se acabó el indulto al chino porque al chino no le van a dar el indulto porque no se puede. Entonces, ¿qué hacemos esta semana? Y al gobierno le hace daño, porque fíjense, el gobierno ayer ha presentado su propio proyecto de reforma electoral que no ha merecido pues, ni una línea en portada, nadie lo ha leído. Adentro, no, sí, van a eliminar el voto preferencial y las mujeres van a entrar a 50-50 con los hombres y cosas así, pero todos están en el tema del chuponeo a los Humala, sí, pues. Y por supuesto la concentración, el grupo del comercio en manada, todos tienen exactamente los mismos titulares, madre mía, madre mía, madre mía. Pucha, qué aburrido, caracho, Dios mío. Yo digo, si se hiciera un análisis cuantitativo de las portadas de Nadir Heredia en prensa escrita, que eso es una tesis que se puede hacer en la universidad, espero que alguien la haga en algún momento, se verá que la prensa perdió la cabeza. O sea, ni Rosario Ponce ha merecido tanto, pero es más o menos el mismo caso. Yo y la fotografía de la foto portada básicamente son las mismas, ¿no? Nadine Heredia en segundo plano, con profundidad de campo, en el otro lado al costado, sí. Y aunque no tiene nada que ver en este asunto directamente, ¿no? Así es, exactamente las mismas fotos, las mismas no sé qué, imagínate, todo el comercio, le dieron a un testigo, oigan, busquen Perú 21, ya, que en paz descanse Fritz Dubois, pero ese era su tema en la campaña del 2011, él sacó todo esto 35 veces, ya, que le pagaron a tal, que lo pusieron en tal sitio, que lo llevaron a una notaría, que no sé qué cosa, o sea, Perú 21 fue así, o sea, ya está. Y ponen una conversación entre un amigo de Ollanta y el testigo. Y dices todo lo que hay. Ya, para que haya un caso, tendría que hablar Humala, pues. Y Humala no dice nada por teléfono. Reitero, esto ya llegó a la Corte Suprema en el 2012 con esta misma información, porque el fiscal sí la tenía y no la pudieron utilizar. ¿Para santo de qué sale ahora para incorporarse a un proceso de lavado de activos? ¿Qué activo han lavado? ¿Al testigo lo han lavado? No sé. O sea, y yo anoche por escribir esto, que me parece un ABC que hasta el más neófito de nuestros oyentes entiende sobre derecho, no sé, la cantidad de insultos, pues. O sea, acá el que se atreve a decir la verdad, le pasan la aplanadora encima. Les contesto en 2 palabras. Me interesa un pepino que me insulten, los voy a borrar a todos. O sea que pueden continuar insultándome, diciéndome abogada de Nadine Heredia y estupideces por el estilo. Aquí la que reveló la información, digamos, sobre que Nadine Heredia sí reconocía su letra en las agendas, fui yo. Yo no le debo nada a los Humala. Nada, absolutamente mal. Es más, han sido muy mezquinos conmigo. Jamás me han dado una entrevista. Que finalmente lo único que quiere un pobre periodista que le den sus entrevistas. Jamás me han dado. Presidente, ¿no? Siendo presidente, antes de que fuera presidente, uy, caserito, desfilaba, ¿no es cierto? O sea, gente mezquina. Yo no les debo absolutamente nada. Pero no me voy a prestar, discúlpeme, a un mamarracho como madre mía, pues, ¿no? O sea, ya es cuando se te acabaron, cuando a la fiscalía se le acabó todo. Lo que le hemos dicho a la fiscalía es que acuse. Tú no puedes investigar a una persona 2 años y que te alarguen los plazos y que te alarguen los plazos y que te alarguen los plazos y que no la acuses. Acúsala de algo, de hurto, pues, aunque sea, de lo que sea. Pero, claro, si quieres lavado de activos, que son 20 años, no hay, pues. Y le han buscado por todos lados y no hay. Entonces, ya la fiscalía está al borde del papelonazo. Ese es todo el problema. Ya, si te vas con esto es porque ya no tienes nada. Es absurdo. En inglés se llama phishing. Es cuando un fiscal sale de pesca. A ver, Ismael Soto. No me gustas, no me gustas, Ismael Soto. Vamos a ver qué te encuentro. Comienzan a escarbar todo el toda tu vida. Ahora, ¿cómo les explico? A mí, mi vida me la tienen escarbada de arriba abajo. Y no solamente centrales de inteligencia, ni políticos, también broadcasters y gente que tiene files de todos y cada uno de nosotros. Me interesa un pepino
porque no han encontrado pues nada, ni amantes, ni nada, una vida absolutamente monga, si se quiere, aburridísima para buscar cosas. Pero lo que sí hago es escribir lo que me da la gana. Y si yo veo una cosa que es completamente absurda, lo voy a decir. Porque si vamos a resucitar casos ofensivos, bestial, resucitemos todos los de Alan García, que son buenísimos, que llegaron hasta el Poder Judicial, que respondieron a comisiones investigadoras, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablamos de la matanza de Lurigancho? Por ejemplo, tremendo caso. O se van ellos o me voy yo, ¿se acuerdan? Ya, es buenazo, ¿eh? Ese es un peliculón, ¿eh? No sé cómo lo han firmado todavía. Buena película, ¿ya? Y hay mucho que contar sobre eso. Entonces, de verdad, o hablemos del Baguazo, pues, para no irnos muy lejos. Eso es un casazo también, ¿eh? Y todavía no ha sido juzgado. Tremendo caso. No, de verdad. Entonces, a mí me parece una tontería que a una persona, por un caso que ya ha sido juzgado, se le diga con un desparpajo absoluto que ha sido chuponeado mientras era candidato presidencial. ¿Y saben qué pasa? Que como han pasado 7 años, o 6 en el peor de los casos, 2011, ya prescribió el delito de la interceptación telefónica ilegal. Porque si demandaran al juez diciendo, señor, usted ha utilizado una vía legal para tener una conducta ilegal, el juez dirá, sí, pues, y ya pasaron 6 años, ya prescribió. Y el material lo pueden usar los periodistas para seguir destrozando a un tipo que está destrozado, por Dios. O sea, tú sales a la calle y le preguntas, ¿usted quiere ver a Heredia presa? Sí. ¿Por qué causa? No importa. Por la que fea. Por metete, por fea, por lo que fuera. Ya. Esa es pues la realidad. Políticamente están destrozados, no valen nada. ¿Cuál es el afán? Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar con Daniela Huataces, que nos conteste el teléfono, espero, para que nos cuente qué pasó en Madre Mía, a ver si nos cuenta toda la verdad. Y regresamos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, también a nuestras emisoras dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Daniela Bugatás ya está en la línea telefónica, Rosa María. Muy buenos días, congresista, la costumbre, ¿cómo está usted? Bien, Rosa María. Bueno, cuéntenos todo y exagere, porque yo recuerdo que en el año 2011 usted efectivamente se presentó en las instalaciones de la Irandro y denunció que desde el Grupo Constelación se grababa al candidato y luego ya electo presidente de la República. Y le dijeron que no. ¿Cómo ha tomado el descubrimiento de ayer? Bueno, la confirmación de que mintieron en ese entonces los responsables de la Irandro, y no solamente mintieron, sino que se revela que la utilización para fines políticos de un equipo que estaba dedicado en exclusividad para la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico ha derivado en algo que, dada la gravedad de las supuestas revelaciones de ahora, probablemente pase a segundo plano. Pero en realidad lo que ocurrió es que, en mi opinión, se utilizó como excusa la lucha contra el terrorismo y se utilizó los aparatos de Constelación para hacer seguimiento, chuponeo a políticos que estaban en campaña en ese entonces. Sí, pues. No hay forma de que lo desvirtúen, ¿no? Nosotros lo denunciamos en ese momento y la confirmación que ha sacado el diario El Comercio cuadra perfectamente en las fechas. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Dirandro ahora, ¿no? Que va a decir, no, que era legal, pues que todo era legal, que el juez había ordenado, pues, ¿no? Y como había ordenado... Ahora, lo que es increíble son dos cosas. Primero, si es que en ese material había algún delito, ese material, la fiscalía lo derivaba a la fiscalía que estaba investigando el caso de Madre Mía. Porque sí había una fiscalía que investigaba el caso Madre Mía. Claro, el caso Madre Mía es cosa juzgada recién a partir del 2012. Y usted recordará que durante esa campaña el caso Madre Mía se ventiló hasta el hartazgo en justamente los diarios de la Concentración. O sea, fue una de los ejes de la campaña de demolición contra Ollantumala. Entonces, si tenían unas supuestas grabaciones en las que se probaba que este señor era un delincuente, ¿por qué no las usaron? No,
Es rarísimo, Rosa María. Si uno trata de analizarlo desde cualquier punto de vista, no cuadra. O sea, ¿cómo un fiscal, como tú señalas, tiene información, indicios más que suficientes de que se hubiesen cometido unos delitos? Lo encarpetan 6 años y de la noche a la mañana alguien dijo, por ahí hay unos audios que se hicieron. O sea, claro, y que no tienen nada que ver con lavado de activos, porque si tuvieran que ver algo con lavado de activos, bacán, ¿no? Pero no hay pues lavado de activos. Y el caso es cosa juzgada. O sea, la Corte Suprema llegó a la conclusión de que los testigos habían cambiado de versión tantas veces en un sentido o en otro, que era imposible establecer una verdad procesal. Eso fue lo que se estableció. Y hoy, de nuevo, aún con estas cosas, porque lo único que se escucha decir al propio Ollantumala es decir, oye, hay una guerra sucia en Aucayacu, me quieren reventar con la misma cosa. Ya, pero eso es lo que un candidato normalmente dice en público o en privado, ¿no? Entonces, sí. No hay nada. ¿Por qué ahora es portada de todos los periódicos? Madre mía, madre mía, madre mía. Rosa María, yo ayer me hacía la pregunta porque en una primera instancia me dijeron que también tenían audios míos, cosa que a mí realmente ya me sobrepasó mi límite de tolerancia. Después me he enterado por la fiscalía de que no hay audios míos, o si los hay, los han desechado. Porque yo era congresista de la República en ese entonces chuponear a alguien con el cual no has hecho los procedimientos constitucionales para poder intervenir sus teléfonos, sería un delito gravísimo para los funcionarios de ese entonces. Claro, pero como usted sabe, ya prescribió todo también, porque la pena máxima por chuponear es 3 años, pues, si eres funcionario público, ¿ok? Y 3 más 3 son 6, ya no hay nada que hacer. Se acabó. Los han sacado cuando ha prescrito. O sea, pero es clarísimo, si esto es abril del 2011, los han sacado en abril del 2017, cuando ya no hay forma de perseguir a los que hicieron esto. Más claro no puede ser. Pero ¿qué es lo que refleja esto? ¿Qué es lo que está atrás de esto, Rosa María? Eso es lo que yo quisiera saber. Por un lado, la parte operativa, ¿no? Que a la sociedad, ¿qué le puedes decir de qué forma se están utilizando los equipos de espionaje que debieran ser para la lucha contra el terror y contra el narcotráfico? ¿Y qué significa en términos de lo que estamos viviendo en la coyuntura política? A mí me dio mucha risa cuando lo oía Galarreta decirle Montesinito a Zavala, pero ya me está dando que pensar de que siempre tenemos en la mesa de discusión, si no es a la señora Heredia, es el señor Ollanta, y si no es el señor Ollanta, es el viaje de la señora Heredia, y si no es el viaje de la señora Heredia... ¿Qué haríamos los periodistas sin ellos? No tendríamos de qué comer. De verdad. Mira, es sumamente extraño, Rosa María. Esto, creo yo, va a tener repercusiones muy serias en el Ministerio Público. Las tiene que tener. Salvo que exista un documento del fiscal que estuvo a cargo de esas investigaciones, de que no haya encontrado mérito alguno para hacer ningún tipo de investigación y por lo tanto que ordene el archivo. Ahora, el procedimiento era ordeno el archivo y destruyo la evidencia. Exactamente, eso es lo que dice la Constitución, se desechan. La Constitución, ni siquiera un reglamentito cualquiera, la Constitución del Perú dice, se desechan las conversaciones que no tienen relevancia. Es absurdo. Entonces, claro, y el Rosa María, yo veo que efectivamente esto es carne para algunos medios, las portadas y venden periódicos, pero ya pensando seriamente en las consecuencias que tiene para los ciudadanos de a pie, como somos tú, eres tú, soy yo, la población en general, mamita, que nos No, está claro que nos pueden chuponear por cualquier cosa. O sea, el estándar establecido en la Constitución no es el que se respeta en el Poder Judicial. Es decir, investigan a su vecino por algo y lo investigan a usted también, ¿no? Y dicen que es parte del mismo caso y lo que están haciendo es utilizar una excusa para obtener conversaciones privadas. Ese es el estándar que tenemos a partir de ahora en el Perú, no el estándar que dice la Constitución.
Ahora, ¿ese estándar es solamente para este tipo de operaciones o en general todos los procesos están manejando esta naturaleza? Bueno, podríamos decir que, ¿por qué no se ha chuponeado igual a Verónica Mendoza, a Julio Guzmán? O sea, el método está ahí. Utilizas cualquier caso judicial real, Artemio, ¿no? Y colocas una lista de personas y teléfonos que no tienen nada que ver con el caso para poder utilizar ese material para otros fines. Y después sales a decir, no, es una interpretación legal. El juez la ha autorizado. Pero todos sabemos perfectamente que tiene que haber causa probable, y si no hay causa probable el juez no puede autorizar. Y en el supuesto negado de que se obtenga de mala fe incluso conversaciones que no tienen relación alguna con el caso, la Constitución las manda a desechar. Y no las desechan, acá las guardan en un cajoncito, el número de años necesario para que prescriba, y de ahí la sacan. Bacán para todos. No me había percatado del tiempo o el plazo de prescripción. Ya prescribió todo, doctor. No hay forma de perseguirlos. El modus operandi, Rosa María, es ese, ¿no? Sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo, porque además oí al abogado del señor Humala diciendo de que el fundamento para solicitar estos audios era el lavado de activos de producto del terrorismo. Así es. Eso es lo que ha argumentado el fiscal Juárez Atoche. Entonces, él ya sabía que habían unos audios que se habían desarrollado durante un periodo de tiempo en un proceso de lavado de activos de lucha contra el terrorismo. Y ahí, milagro, apareció todo el entorno del señor Humala, conversaciones del señor Humala y... Ahora, ¿no sería raro que hayan conversaciones de usted con Humala? Deben haber. Claro, si lo graban a Humala y usted lo llama, deben haber esas conversaciones, ¿no? Espero que no haya dicho nada que pueda ser malinterpretado. Al contrario, me extrañaría que no. Usted sabe que la gente interpreta lo que sea, pues, ¿no? Entonces usted le dice, oye, no te olvides de traerme, no sé, pues la caja. Ahí está la caja, claro. ¿No? Entonces, claro, y usted se está refiriendo a su caja de Red Bull, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Es genial, ¿no? Además ya han salido los generales a decir, el doctor general Morán Retiro, que el teléfono de Humala nunca fue interceptado. Entonces, ¿cómo están sus conversaciones? ¿Y por qué lo citan ayer a recoger él mismo reconocer sus conversaciones? Que claro que ha reconocido. De hecho, por supuesto. No sé si tú has tenido oportunidad de ver una entrevista que dio en la tarde de ayer en Canal N el general Morán. Parecía la de un general victorioso, ¿no? Sí. Que logró su objetivo y daba detalles al mínimo de qué tenían las conversaciones, de quién participaban de la conversación. Esa no es función del jefe de la Dirindo, estar oyendo las escuchas. Esas escuchas son para uso exclusivo del fiscal y del juez. No para que por eso, entonces, ahora, Rosa María, proyectándonos un poco más allá. ¿Quién está detrás de todo esto? Mira, ya creo que yo no sé si los lavajatos, no lo sé. Puede ser, para distraer. Son tan poderosos que eventualmente trajeron los huaicos y son tan poderosos que están logrando esto ahora, pero si este tipo de situaciones se pueden dar, tú con tus conocimientos de derecho, ¿estamos en un Estado de Derecho en el Perú en ese momento? Bueno, de lo que estamos viendo yo le diría que es un Estado de Derecho bien vulnerado, ¿no? O sea, si se graba un candidato presidencial durante la campaña, no hay elecciones libres. O sea, eso es uno de los principios básicos, ¿no es cierto? Es que la competencia sea plana, sea igual para todos, ¿no es cierto? Que no se haga trampa. Si yo utilizo los recursos del Estado para grabar a un candidato presidencial, para luego usar esa información para destrozarlo, de hecho no se usó para destrozarlo en la campaña porque no había nada, pues, si no lo hubieran usado, ¿no? Ni siquiera lo usaron en el proceso, de madre mía, porque lo hubieran usado, pues. Entonces, el punto es, pero aún así, habiéndolo hecho, eso te determina claramente una vulneración a la democracia. Es clarísimo, no se puede hacer. Está requete prohibido. Entonces, uno... Ya. Sí, pues, perfecto, Rosa María. Igual ganó, pero está requete prohibido. ¿Aló? Sí, acá estoy. ¿Aló? Sí. ¿Qué se puede hacer?
O sea, ¿qué puede hacer cualquier ciudadano? Judicialmente en este momento, doctor, nada. Me muero de pena, pero nada, porque ya prescribió todo. O sea, te pisotean. Así es. Y sigue todo para adelante. Y después te exigen respeto a la autoridad. Exactamente. Una acción civil prescribió, porque prescribió a los 2 años. Una acción penal, en este caso, una interceptación irregular, prescribió a los 6 años. Nada. No se puede hacer, pero por eso lo han sacado. ¿Usted cree que lo iban a sacar jugándose el pellejo de que los metieran presos? El juez y todo, porque tiene nombre el juez y tiene el nombre el fiscal. Entonces, no se puede hacer. Lamentablemente, Ollanta y cualquiera que sea perjudicado, ustedes, si saben sus conversaciones, etcétera, no pueden hacer nada, porque ya prescribió. Pero como sabe, pues así, mis derechos han sido vulnerados tantas veces, ¿qué le puedo decir? Igual que lo suyo. ¿Qué podemos hacer? Nada, quejarnos. Pero, Rosa María, el día de ayer, para sorpresa mía, ahora un conjunto de tecnócratas que están en el gabinete nos han querido presentar una reforma política, ¿no? Sí, o sea, sorpresivamente. A mí también me sorprendió. Sí. Yo no sé si es el rol del Poder Ejecutivo ocuparse de esos temas. En mi opinión no, pero hay algunas cosas interesantes, rescatables, pero hay que ser bien iluso o bien caído del palto, sí, pensar que la persona que está en este momento, me refiero a la clase política que está representada en el Congreso de la República, va a cambiar en contra de los intereses mezquinos que ellos tienen y de la forma como se hace política en el Perú. O sea, puede llegar a ese nivel ya de ingenuidad. Sí, no, yo también he visto el proyecto del gobierno, es un proyecto tecnocrático, no es malo, hay cosas interesantes como discutir un Senado o discutir sobre la participación política de la mujer. Lo que pasa es que el proyecto que ha hecho Patricia Donaire es muy malo. Y tiene cosas muy graves, como por ejemplo obligar a una antigüedad para que tú puedas ser candidato presidencial. Obliga que el partido tenga 3 años de inscripción anterior, ¿no? De verdad, pues, acá se ríen. 3 años de inscripción anterior al día de las elecciones. Entonces, claro, con eso no postula Verónica Mendoza, no postula Julio Guzmán, no. Es muy malo su proyecto, ¿ya? Su proyecto de código electoral. Entonces, supongo que el Ejecutivo ha decidido sacar el suyo propio, ¿ya? Pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Es un momento completamente, ¿no? Donde estamos discutiendo la corrupción de Alan García, estamos discutiendo el madre mía, ¿no? Ese día sacan el proyecto de ley, no lo va a leer nadie, pues. No solamente no lo va a ver nadie, pero tuvieron varias horas de primeras planas en los noticieros y entonces esto, y además aquellos que conocemos cómo se maneja la política y sobre todo cómo se maneja el Congreso, hay que ser bien caído del palto. El Congreso se va a reír de ese proyecto porque hay muchísimas cosas positivas en ese proyecto, pero esas cosas positivas significan democracia interna real, significan un trabajo honesto y transparente, control de la plata, político. Imagínese, control de la plata, si hay un pacto de impunidad. Por eso. ¿Ya? No es un pacto de hoy, es un pacto histórico, es un pacto que viene desde la fundación de la República. La plata de campaña no se toca. ¿Ya? Yo, María, quería plantearte a ti, o por lo menos consultarte. ¿Tú no crees que es momento de que se convoque una constituyente para estos cambios que requiere el país? ¿O alguien en su sano juicio puede creer que Patricia Donaire o que el señor Mulder van a dejar sus prebendas y su estatus, porque ahora el partido político se ha convertido en una clase elitista exclusiva? O sea, necesitas 1,5 millones de firmas para ser un partido político. Entonces, ya el ser partido político es el equivalente a lo que era la clase noble en el medioevo, ¿no? Es una élite, sí. Así es. Mire, entonces, es una discusión larga porque ahí hay un problema. La Constitución tiene sus propios mecanismos de reforma, ¿ok? Que pasan por que el Congreso ejecute esos mecanismos de reforma. Un mecanismo de reforma es el proyecto aprobado por el Congreso y refrendado por referéndum. Ese es un mecanismo de reforma. El otro, 2 legislaturas. Pero no existe en la Constitución, ¿no es cierto?, el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Y las asambleas constituyentes nacen normalmente de golpes de Estado.
Entonces, el presidente de la República no puede convocar una asamblea constituyente porque no está facultado para hacerlo. Ese es el problema. No me parece mal la idea de la asamblea constituyente, pero el origen de la asamblea constituyente es lo que no está legislado en el Perú. No, yo lo digo, cualquier ciudadano puede pedir un referéndum. O sea, cualquier ciudadano un puede pedir referéndum sí, por Una cosa es supuesto. que la pida Daniela Guatazo o Rosa María Palacio y otra cosa Sí, es que la pida el con el presidente de la número República. determinado de firmas sí se puede pedir un referéndum, de hecho se ha pedido Claro. para el FONAVI, pero tendríamos que hacerlo de tal manera en que las preguntas sean muy claras, tipo, ¿desea usted un Senado? ¿Sí o no? ¿Desea usted que se elimine el voto preferencial? ¿Sí o no? ¿Desea usted que los partidos políticos no tengan financiamiento privado? ¿Sí o no? Entonces, sí, podríamos hacer un referéndum de ese tamaño. Y vamos a ver, hay que recoger como 4 millones de firmas, más o menos. Pero, ¿se puede? Que se puede, se puede. Es posible. Ahora, eso implicaría tener a la población convencida, ¿no es cierto?, de que es bueno tener un Senado, de que es malo tener voto preferencial, que la inscripción de partidos debería rebajar sus requisitos y que más bien los requisitos deberían aumentar en el momento de la elección, en fin, todo lo que la ciencia política hoy dice y discute, pero no se puede hacer una asamblea constituyente si es que no hay un golpe de Estado, y yo prefiero ahorrarme el golpe de Estado. ¿Qué hacemos? Todas nuestras asambleas constituyentes pasan el golpe de Estado. Estamos con una gangrena generalizada en la clase política, con los índices de corrupción más altos del mundo, de ineficiencia en ejecución, de crisis absoluta en lo que es el sistema de salud. No están considerando las decenas de muertos que ha generado el niño producto de la malaria, el dengue. Estamos demostrando que el sistema educativo es un cero a la izquierda. No sirve para nada lo que se ha hecho en los últimos 30 años en el sistema educativo, incluido el glorioso señor Saavedra. El país se está desmoronando por todos lados, y porque la constitución que hizo la dictadura del señor Fujimori la voy a validar yo. Claro, pero O sea, yo no tengo una visión tan pesimista, le diría, de las cosas, ¿ah? O sea, si uno mira el Perú en los últimos 30 años, yo le diría que el resultado, más bien, los indicadores son positivos, ¿no? Al margen de quién gobernó. Hoy día hay menos pobres que hace 30 años, hoy día hay más población alfabeta que hace 30 años, ¿no es cierto? Hoy día las mujeres tienen mayor participación política que hace 30 años, y podría seguir, ¿no es cierto? La desnutrición crónica se ha reducido que hace 30 años, y en un periodo de 60 años ni le digo. O sea, hace 60 años creo que el 70% de la población era analfabeta. Hay menos pobres, pero hay una situación Rosa de María, vulnerabilidad. Sí. es una visión bien complaciente la Bien, que tienes tú. no, bien Si tecnocrática, ¿no? nosotros Me nos fijo en los ponemos números en nomás. línea, si nosotros nos ponemos en línea con lo que era Corea del Sur, en el momento exacto donde estaba el Perú y Corea del Sur, y nos daremos cuenta de que Corea del Sur ha evolucionado y Perú no ha evolucionado. No, sí, por supuesto, pero Entonces, digamos, o sea, ellos han tenido algunos mecanismos un poquito más drásticos que nosotros para lograr sus objetivos, ¿no? Igual Singapur, eso es estupendo, pero vamos, no es exactamente lo que se puede hacer acá, dado que tendríamos que tener casi una autocracia para poderlo lograr. Entonces, en el caso del Perú, en democracia y en dictadura, pero básicamente en democracia en los últimos 30 años, en los números sí hay logros importantes. O sea, hoy día se lee y se escribe y se entiende lo que se lee y se escribe mucho más que hace 30 años. Un ratito. Se lee, se entiende lo que se... En porcentaje. Menos del 10% de los niños que salen del colegio entienden lo que No, el porcentaje ya está... El porcentaje... Lee las propias cifras del Ministerio de Educación. No, pero el porcentaje si eso está... es el alfabeto, claro, yo sé leer que ahí dice carro. Claro. Pero ¿qué cosa es un carro? No sé. Claro. Ahora, en el caso de matemáticas, donde más atrasados estábamos, había un incremento sustancial. O sea, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, yo lo veo medio lleno con la esperanza de que se llene, y usted lo ve medio vacío con la esperanza de que se achique más. Pero... No, a mí lo que me frustra, Rosa María, y te lo digo abiertamente, y reitero la palabra, es la complacencia. O sea, la complacencia es el peor enemigo del desarrollo. No, por y supuesto. creo que con el cuento de la cifra del crecimiento del Producto Bruto Interno, y que hemos subido, y que porque ya dejaron de ser pobres, porque ya tienen más de $1 de ingreso al día, ¿no? Porque ese es el índice de... O sea, si tú tienes más de 4 Sí, soles al día, la ya tabla es no muy eres baja. pobre, ya no eres pobre. Tú andas a hacer mercado con 120 soles al mes de ingresos,
Ya no eres pobre en el Perú, con 120 soles de ingresos al mes. Porque pues, se supone que Esas puede cifras son, garantizar... para agarrar a la gente de idiota. No, O sea, cálmese, congresista, no queremos provocar no, un infarto. pues, Rosa María. No queremos provocar un infarto. Bueno, regresemos a Ollanta Humala. Su relación con él hoy es ¿cuál? ¿Cero? Perdón, ¿mi relación? Sí. Sí, absolutamente cero. Cero. ¿Lo detesta, lo odia, le parece una persona mezquina? Una decepción total, ¿no? O sea, una decepción total, y vaya a saber qué cosas más hay en él, si es que alguna de esos audios son ciertos, si fueran ciertos, pero... Y regresando al caso que es más sabroso y que tiene más probanza, ¿no? ¿Usted cree que recibió $3 millones de Odebrecht para la campaña? Es probable. Es probable, yo también creo lo mismo. Es probable, o sea, no puedo afirmarlo porque no lo sé. Eso es como dice, no puedo afirmarlo ni negarlo, pero es probable. Yo también creo lo mismo. El problema es que no es delito, es igual que el problema del chuponeo, ¿no? Claro. Cuando no es delito, usted estudia derecho también, y a veces eso es difícil explicárselo a la gente. No toda conducta inmoral es delito, pues ese es el problema. Sobre todo cuando se ha pactado en el Congreso que el dinero de campaña no sea... no tenga problemas penales después de su uso. No está en el Código Penal, pues. No quieren poner el artículo del Código Penal. Y mientras pero no es que, Rosa María, todo esto resulta siendo bien extraño, tratando de ponernos en los zapatos del oyente que está siguiendo tu programa. Claro, dice que es raro. Hay cosas que la gente no va a entender. O sea, ¿cómo es posible que tú recibas tanto dinero para hacer una campaña política? Asumiendo, o sea, no había nada de malo. Claro. Que declares tú que has recibido 3 millones de Juan Pérez para la campaña política, que los declares ante los organismos competentes y que los utilices en la campaña. No pasa absolutamente nada. Sí pasa, porque válido. Pues, quizás... No, porque eran $3 millones. Pues, si fuera 200.000 soles, sí. Es una falta administrativa, Rosa María. Sí, yo sé, estoy de acuerdo con usted. Claro. La gente no entiende que es una falta administrativa, pues ese es el problema. Estoy completamente de acuerdo con usted. El análisis es correcto. ¿Ya? Y los partidos se juegan a la falta administrativa y dicen, bueno, pues que me censuren, que me multen, pues no, total, si no tenemos patrimonio no podemos pagar. Hay que recordar que las elecciones del 2011 todos terminaron perdiendo, o sea, siendo sancionados administrativamente. Perdían todos, absolutamente todos. Y 2 partidos, el de Toledo y el del señor de la César Vallejo, terminaron con multas que nunca pagaron. Entonces, no, y nunca van a pagar tampoco y no pasa nada. Y no pasa nada, así es, así vamos. Entonces, menos va a ser penal, pues. O sea, yo siempre digo a la gente, por el uso de recursos de campaña, tú no vas a penalizar a nadie en este país, lamentablemente. Ni los cócteles de Keiko, ni la militancia prista que supuestamente toda pone 20 soles, nada de eso va a ser penalizado, pues. Lamentablemente, y usted como le molesta la complacencia, a mí también, pero lamentablemente ese es un pacto de impunidad de los partidos políticos que están en el Congreso y a esos partidos les envía un proyecto el presidente de la República diciéndole, señores, vamos a cambiar. Que no nos agarren de idiotas, pues, Rosa María, por amor a Dios, un poquito más de respeto por la inteligencia del pueblo. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Es para reírse un poco, me imagino que habrán querido contarnos algo gracioso, ¿no? O sea, el Congreso no va a cambiar, pues, el tema de financiamiento público, pues, ni con bomba atómica. Ni la valla, porque yo ni la valla, ni nada. Nada. No, para el ingreso de nuevos partidos políticos. Ni hablar, si tú le vas a obligar a los partidos políticos a participar en el 60% del territorio nacional, de la jurisdicción nacional, cosa que ningún partido político puede hacer el día de hoy. Tú vas a tener que partidos que aparecen y desaparecen de una campaña a otra, lo cual no está mal. Ya, pero le digo una cosa, lo más grave, le cuento, es que quieren que el partido tenga 3 años de antigüedad. Y que algo así que el candidato milite en el partido por lo menos 3 años antes de las elecciones. Entonces con eso los partidos nuevos están arruinados, pues. No hay forma. Claro, pero es que esa es la intencionalidad. La intencionalidad es mantener este club de 8 o de 7, que son los dueños de la política en el Perú. Claro. Yo recuerdo, tú eres testiga de excepción, Rosa María, me acabo de acordar. Sí. En tu set, en América Televisión, en una de las primeras entrevistas que doy yo, sí, Mauricio Mulder me dice, adelante tuyo, ¿tú con qué derecho entras a la política? Me dice. Sí. ¿Tú quién eres para entrar a la política? A mí me lo dijo. Yo dije, fue una buena entrevista esa. O sea, sí la recuerdo. Entonces, lo que están haciendo es perennizar eso.
Así es. Acá somos nosotros y nadie más. Bueno, vamos a ver qué dice el pueblo, ¿no? A la hora de votar, sobre todo. Pero ¿qué opciones tiene el pueblo, Rosa María? Vamos a terminar como Venezuela. Nos tenemos pocas opciones. Ya que constitucionalmente no tenemos opciones, si habrá que levantarnos con ¿va a postular al Congreso el 2021? Yo solamente postularía una constituyente. Nada más. A lo único que postularía. En la medida en que haya poderes constituyentes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos. Gracias, Rosa María. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se vayan. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Sodomco, donde pueden encontrar este y todos los programas y también nuestra cuenta en Twitter, @Sodomco, donde ya hay muchas personas que están participando sobre este tema. Se los cuento al volver. Eso. 8 de la mañana, 52 minutos. Algunas personas en el Twitter comentan que esto es una cortina de humo, lo que estábamos hablando del tema Ollantumala, y algunos también han abierto el tema sobre la constituyente, que les ha parecido sumamente interesante. El problema es, como te explicaba, es que las constituyentes nacen de los golpes de Estado. Porque las constituciones tienen sus propios mecanismos de reforma establecidos en la Constitución. No dicen cada 5 años el presidente convocar a una asamblea constituyente. Entonces, ¿por qué? Porque tú quieres dar a la Constitución permanencia en el tiempo. Es un texto que debe permanecer. Y de hecho, si ustedes revisan los contenidos de la Constitución en el tiempo, son los mismos. O sea, lo que varía es la organización del Estado, pero no los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son casi siempre los mismos. Una Constitución tiene dos partes, la parte de derechos fundamentales y la parte de organización del Estado. Entonces, ambas pueden ser modificadas a través de un proceso de reforma. En algunos casos por referéndum, sí, y en otros casos por la propia legislatura. De hecho, se modificó a toda velocidad la Constitución del 93, por ejemplo, para impedir la reelección. Claro. ¿Ya? Y se impidió justamente en 2 legislaturas del Congreso del año 2001. O sea, se puede hacer. Bueno, vamos a ir a otro tema que me gusta mucho y que le gusta mucho, creo, a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra red Sodomco. Estamos hablando de la educación rural. La educación rural, que es la más dura, la más difícil, donde las dificultades de los niños son enormes y las dificultades de los maestros también. Leandro Pinto, director de cine argentino, de padres arequipeños, de origen arequipeño, decidió hacer una película sobre la educación rural, un documental sobre la educación rural en Arequipa. Este documental se llama La Señal. Muy buenos días, señor director. Leandro Pinto, gracias por estar con nosotros. Cuánta formalidad. Muchas gracias, Rosa María, por la entrevista. Bueno, La Señal, he visto yo solo el tráiler, busca destacar el trabajo del profesor rural y las estrategias que crea para mejorar la educación de sus alumnos. Y es un homenaje a un profesor en especial. Cuéntenos un poco de este descubrimiento, ¿no es cierto?, que lo lleva a filmar toda esta historia. Bueno, el profe lo encontré siguiendo su metodología. Hace 12 años más o menos él empieza a modificar el plan de estudios que le mandaba el Ministerio de Educación, porque nada de lo que le llegaba tenía algún tipo de contacto con la realidad de los niños en el lugar. Estoy hablando en cuestiones básicas, que los libros que le llegaban hablaban de salas, de comedores y de cocinas, por ejemplo, que son cosas que los niños no tienen en sus casas. Y él, bueno, intentando adaptar eso, empezó a cambiar las cosas, como con la seguridad de que nadie le iba a decir nada, porque el Estado, hasta los 4.500 metros de altura donde queda su colegio, no llegan a supervisarlo. Y eso, luego de 12 años, se empezó a convertir en un plan piloto, y en todos los colegios de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, y yo me encontré con eso, en otros colegios, no en el de él. Y buscando la metodología, que me pareció increíble, todo el mundo me empezó a hablar de él y a decir que era él el que había empezado con esto. ¿Cómo se llama el profesor, por favor? ¿Cómo? El nombre del profesor. Julio Machaca Chuquimamani. Exactamente, Julio Machaca. Y en pocas palabras, ¿cuál es esta metodología que ha terminado extendiéndose a todo el campo, a toda la área rural de Arequipa? Comparándola, para que se hagan una idea, que seguramente la gente acá en la ciudad tiene más contacto con eso, es muy parecida a la metodología finlandesa. Él trabaja mucho a través de talleres y todo tiene que ver con cuestiones más experienciales que impositivas, digamos. Él trabaja con los niños a partir desde que los niños salen de su casa. O sea, los niños llegan al salón de clases y la primera charla que tienen es sobre la cantidad
cantidad de animales que vieron en el camino, sobre qué animales eran, sobre el clima, y en el medio está trabajando un montón de cuestiones que están vinculadas a la matemática, a la literatura, porque siempre les hace escribir historias sobre eso que ven. Así que es un poco como que combina todo, no hay una frontera entre materias, recreo, clase. Entiendo también que ha desarrollado en su escuela un pequeño albergue para los chicos que viven muy lejos, porque ir a caminar, caminar hasta la escuela resulta un problema grave. ¿Cómo está funcionando esto? Bueno, nosotros presenciamos un hecho que el año que estuvimos filmando, el primer año que estuvimos filmando la película, egresaron niños y al año siguiente ingresaron al colegio secundario del pueblo más cercano. Y uno de esos niños fue el mejor promedio del año en ese colegio. Claro. Así que está funcionando extremadamente bien, creo yo. Principalmente él siempre lo hizo porque logró vencer un problema que era que los niños se dormían en clase cuando llegaban, porque habían caminado 15, 20 kilómetros para llegar diariamente, ¿no? Entonces ahora esas caminatas las hacen solo los lunes y las vuelven a hacer los viernes que regresan a su Eso casa. es estupendo, y eso se le ocurrió a él y a los padres de familia, digamos. Eso se le ocurrió a él y funciona por un sistema de donaciones que hizo. Es otra trampa que él le está haciendo al Estado. Él logró el albergue, funciona en un local que le cedieron las madres de la comunidad, las madres tejedoras de la comunidad. El desayuno y el almuerzo lo pone el plan Caliguarma y la cena la pone el alcalde del pueblo más cercano. ¿Y cuántos niños tiene ahí? Cuando nosotros filmamos tenía 18, ahora han bajado un poquito porque egresaron varios, ahora son unos 12 creo. Y estamos hablando de educación primaria rural. Educación primaria rural y de una escuela unidocente, él es director y docente de la escuela. Así es que es el trabajo más difícil y con menos éxito en realidad de la educación peruana. ¿Por qué le pusieron de nombre La Señal a la película? Porque después de estar con él creo que empecé a sentir que así debería ser educado mi hijo. así debería ser la educación, como lo que él hace. Creo que el logro mayor que tiene es el impacto que tiene como comunidad. Los chicos, al estar todos juntos y de diferentes edades, aprenden mucho de aspectos solidarios hacia los más chiquitos y hacia los más indefensos, y los más chiquitos aprenden mucho de respeto hacia los adultos. Y es algo que creo que en la escuela tradicional se pierde. Entonces le puse de título a La Señora de la película porque me parecía que era un hito, digamos, que teníamos que empezar a seguir, a juntar a los niños por inteligencia quizás, o por destreza, no por edades, y a vincularlos muchísimo más a la naturaleza como él hace en su escuela, que está bueno. También tienen la ventaja de que están en el medio de una reserva que es espectacular. Exactamente. Ahora, la película del tráiler que he visto es muy bonita porque tiene un trabajo de edición notable, mezcla los dibujos de los niños con la misma película, y han hecho que la película, que podría ser un documental muy pesado, ¿no?, es muy lúdico, de verdad es muy juguetón con la audiencia. ¿Por qué lo han hecho así? ¿Por qué han tenido esta visión un tanto de jugar con el espectador? Yo había hecho antes otros trabajos que implicaban entrevistar a niños en la zona, y hay que entender de entrada que son niños que tienen otra cultura, pueden vivir a 2 horas de la ciudad, pero es otra cultura completamente diferente. Entonces son niños primero que su madre no es el español, y someterlos a una entrevista con una cámara, con luces, y en la que tienen que contestar una linealidad a la que ellos no están acostumbrados, es casi una tortura para un niño. Entonces generalmente el resultado de eso no es algo muy bueno. Yo ahora que pasé por esta experiencia ya no creo en ninguna entrevista que vea a niños de la sierra. Sé que los han forzado a esas cosas. Entonces queríamos encontrar la forma de que ellos puedan hablar de otra manera. Claro. Y bueno, y para eso trabajamos con profesionales que justamente lo que hacían era explotar estas otras formas de comunicación a través de talleres de arte que estuvimos trabajando medio año más o menos con ellos, y nos pudieran contar sus historias, sus inquietudes. La linealidad temática de la película, digamos el guión de la película lo hicieron ellos. O sea, nosotros solo le dimos herramientas técnicas para que aprendan a desarrollar lo que iban a terminar siendo estas animaciones, y ellos pusieron los temas, todas las inquietudes surgieron a partir de charlas que teníamos es muy bonita a partir de preguntas sobre la reserva, sobre cómo era su hogar, sobre cómo era su familia, sobre qué les preocupaba.
bueno, un poco que los temas se fueron armando solo en este tema único que ahora es la señal, porque es bastante uniforme la Claro. película. En ese Ahora, sentido. ¿cuánto dura el documental completo? 94 minutos. 94 minutos. ¿Y dónde se va a exhibir? Porque la gente pregunta, bueno, ¿y esto dónde lo vemos? Pues esto El los peruanos al final no lo ven. documental se estrena hoy en la Sala Azul del Centro Cultural de la Católica, en San Isidro, en Camino Real. ¿Ya? Y va a estar en 2 funciones que son a las 19:30 y a las 21. Hoy. ¿Y de ahí? Hoy se estrena y va a estar en cartel, digamos. Dependemos del público que asista si nos dejan estar una o 2 semanas más. Es impresionante cómo los documentalistas dependen casi de la buena voluntad del público actualmente. Y esto hay que decirlo, este trabajo es ganador de un concurso organizado justamente para financiar proyectos de este tipo. O sea, este es el primer premio, ¿no? Entonces, exactamente, el primer premio, eso también era una preocupación que teníamos acá en nuestra productora, que se habla mucho del gasto que representa financiar el concurso que organiza el Ministerio de Cultura y el poco rédito que tiene dada la taquilla que suelen tener las películas nacionales, que no son comerciales, digamos, que no están dentro del circuito comercial. Nosotros queríamos que la gente entienda que no es solamente una cuestión comercial el cine, sino que también hay otro tipo de provechos. Nosotros esta película, nuestro mayor objetivo es usarla como herramienta educativa. Exactamente. ¿Podrían colgar la película para cualquier docente que no sabe cómo organizar su clase? Claro. Ahora, ¿van a colgar la película en la web? Cuando terminemos la etapa de festivales y de exhibición comercial, digamos, sí, creo que el final va a ser eso. Perfecto, ahí me avisan y yo se los retuiteo. Para trabajarla con las escuelas. Exactamente, ahí me avisan, yo la pongo en mi blog, no se preocupe porque tengo bastante audiencia y pueden seguramente seguirla a través del blog, a través del Twitter y el Facebook. Encantada de ayudarles. Una linda película, tiene una linda fotografía, además una iluminación estupenda y una gran edición con todo el trabajo gráfico de los niños que se va mezclando con la historia que van contando el profesor y ellos acerca de cómo ha cambiado su vida en una escuela rural pobre, re pobre, de las más pobres que hay en el Perú. Re pobre. Muy bien, muchísimas gracias a Leandro Pinto por estar con nosotros. Nos tenemos que ir despidiendo. Y un aviso para toda nuestra red Sodomco, La Señal, una película que usted debe ver si está en educación rural. La tiene que ver de todas maneras. Sería excelente que lo pongan en redes sociales, en YouTube, para que lo pueda ver todo el mundo. Pero yo te digo una cosa, estoy viendo el tráiler, la combinación de lo real con lo ficticio, con esta forma de expresarse maravillosa que tienen los niños. Es como para verla en pantalla grande. Sí, yo sé. Yo creo que sí. Yo sé, es para verla en pantalla, es para verla en cine, yo sé. Se ve lindo además. Precioso, tiene muy buena fotografía. Pero, claro, no todos nuestros profesores rurales tienen oportunidad de ir a un cine. Así es. Pero sí pueden tener tal vez el bichito para tener internet, ¿no? Y captar un poquito y a través de eso ver una película 94 minutos que expresa mucho de lo que se está haciendo por mejorar las condiciones de educación primaria en el área rural, uno de los sectores más duros y más olvidados, donde más trabajo se ha hecho. Ahora, hay, te digo, regiones que han trabajado duro, ¿eh? O sea, Andahuaylas me parece han mejorado muchísimo su educación primaria. Moquegua es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es educación primaria rural, pero hay que seguir peleando, porque si los niños no llegan a la secundaria con una buena base, pero con una buena base de matemática y de lectura, están perdidos en secundaria. Ese es el problema. Y hay que darles esa base en el colegio. Acabamos de poner en la cuenta de Sodomco el tráiler para que lo puedan ver todos. Ya, acá está. Bueno, sí. Acá está. Yo lo retuiteo ahorita, ya, no se lo pierdan. Listo. Y vamos mañana con más, no se vayan. Mañana regresamos de todas maneras. Nos vamos. El lunes es feriado, pero mañana sí estamos con ustedes de todas maneras. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es jueves 27 de abril del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Y hoy día tenemos como programa La Máquina del Tiempo.
2006. ¡Madre mía! Oye, estamos en 2017, no importa. Regresamos al 2006. Bueno, esta película yo ya la vi. Si ustedes no la vieron, se las voy a contar brevemente. Es una película buena, tiene buen elenco, ¿ah? Y tenía sus cositas. Es más, yo me comí tremenda bronca por Madre Mía también. Pero, digamos, si vamos a ver películas viejas, la del tren eléctrico con Alan García es muy superior, ¿no? Hablando de delitos que jamás se terminan de investigar, ¿no? O tal vez los Mirage, ¿no? De Alan García son bastante mejores también, ¿eh? O el BCCI y Neidy Figueroa, fugados y encontrados en el Brasil. Tienen buenos comentarios críticos. Que esa es la crítica, la clama, ¿ya? Pero vamos con Madre Mía, que es un peliculón. ¿Qué pasó? En la campaña del año 2006, saquen su línea, o sea, hace 11 años, emerge Humala de la nada. Como ustedes saben, él deja el ejército el 2005 y aparece pues como candidato presidencial. Nadie le da mucha bola al principio hasta que comienza a trepar como loco en las encuestas. Muy rápidamente se convierte en un fenómeno de izquierda, que además sale abrazado de Hugo Chávez para terror de todos los limeños, y inmediatamente se comienzan a buscar sus antecedentes. Y se encuentran varias cosas interesantes. La hoja de vida militar de Ollantumala, que yo tuve en mis manos y que circuló por todas partes, lo colocaba en algunos momentos y en algunos lugares complicados. Pero lo de Madre Mía excedió todo lo demás. ¿Por qué? Porque en Madre Mía habían testigos, no uno, sino varios, que aseguraban que el capitán Carlos, es decir, en ese momento un capitán que tenía a su cargo un grupo de reclutas del servicio militar obligatorio, porque eso es lo que tenía a su cargo, patrullaba la zona con gran ferocidad. Y que era el responsable del asesinato de personas inocentes a las que llamaban terroristas. Ustedes saben cómo en esa época, en la zona de Madre Mía, muy cerca a Ucayacu y a Tingo María, y esta patrulla salía, se agarraba al profesor, se agarraba a la esposa del profesor y lo fondeaban en el río. Esa era la acusación, que mataron indiscriminadamente, no como sucedía en esa época. Tampoco vamos a decir que esto no fuera una práctica regular, porque lo fue lamentablemente. Ahí está el informe de la Comisión de la Verdad. Un capitancito solo que venía de Lima, con sus reclutas aterrados, ¿no es cierto? Por supuesto que les caían balas a ellos también, y ellos respondían a balazos también, y cuando hacían sus operaciones de inteligencia, se llevaban a los que creían, colaboraban con Sendero Luminoso, y por supuesto lo desaparecían. Acusado que fuera el señor Ollantumala, y preguntado sobre este tema hasta el cansancio, nunca dio información completa sobre lo que pasó ahí. Y se los digo porque yo le hice una entrevista famosa en el año 2006, que duró 1 hora, entre la primera y la segunda vuelta, donde le pregunté 6 veces qué pasó en Madre Mía. Al punto de que me sacaron críticas, cómo era posible que reiterara la pregunta. ¿Cómo lo va a reiterar? Todos queríamos saber qué había pasado en Madre Mía, porque algo había pasado. Permaneció para siempre en el misterio lo que pasó, porque se inicia un juicio, ¿no es cierto?, por las desapariciones de varias personas, por lo menos de 4 personas, una de ellas pareja, ¿no es cierto?, o sea, esposo, marido y mujer, y los testigos comienzan a cambiar de versión. Claro. Y unos sí, otros no. De repente sí los acusaban, de repente no los acusaban. Parecía que ambas partes, Fiscalía y los Humala, compraban de los dos lados, porque los cambios de versión fueron sucesivos durante todo el proceso, a tal punto que cuando el caso llega a la Corte Suprema en el año 2012, 6 años después, la Corte Suprema concluye que no hay forma de establecer la verdad procesal. No hay, y lo absuelven. Por eso Humala sostiene que esto es cosa fugada. Si le dieron plata o no a los testigos, lo más probable es que sí. Por lo menos $4.500, que no son pues los palos que se llevan otros, ¿no? No. No, y que le dieron propinas y que le firmaron no sé qué, puede ser. Pero lo cierto es que al final de cuentas no se pudo establecer una verdad procesal, caso juzgado. Muy bien. Lo que nadie sabía hasta ayer es que Ollantumala estaba siendo chuponeado cuando era candidato presidencial con la excusa de Artemio. Oye, se hubiera mejor lo mejor, ¿no? Porque por último lo hubieran chuponeado a él por el tema de Madre Mía, porque era un tema que estaba en giro, ¿no? Claro. No, por Artemio. ¿Qué tendría que ver el señor Humala con Artemio? Nancy Obregón no estaba postulando a la reelección. Y además ya estaba procesada. Y además fue condenada. Y como dijo ayer Humala, la verdad es que Artemio lo atrapó él. ¿Qué trato podría tener? Además, el 2012, apenas un año después, ¿qué trato podría tener con Artemio? ¿No es cierto? Y estos hechos
estos chuponeos fueron denunciados por Daniela Huataz y fueron denunciados, con quien hablaremos más tarde, y fueron denunciados en el diario La República, vinculados en ese momento al caso Pfeffer. Es decir, ¿cuál es la técnica? ¿Es legal chuponear? Sí, si un juez lo autoriza. Pero ese juez tiene que evaluar el pedido fiscal para que las personas o teléfonos que se vayan a chuponear tengan relación directa con el delito, los delitos o las personas que cometen esos delitos en investigación. O sea, digamos, imagínense ustedes que yo estoy bajo sospecha de haber cometido un delito. Entonces, el juez autoriza que me investiguen y que me intercepten las llamadas telefónicas para ver si ahí encuentran quiénes son mis cómplices, ¿no? Pero la policía decide que gracias a este permiso puede también ampliarlo a toda la orden dominica en el Perú. A todos los padres, las religiosas, todo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver? No, es que ella trabaja ahí para la Sociedad Dominica en Medios de Comunicación, así que todos investigados. Ya. La Constitución del Perú prohíbe eso, lo prohíbe expresamente. Artículo 2, inciso 10. Y además dice otra cosa muy interesante: lo que es irrelevante o parte de la intimidad personal no puede ser siquiera publicado. Hoy día toda la vida íntima del señor Humala, parece que dijo ayer que habían grabado hasta su mamá, está publicada y traficada en medios de comunicación. Y lo máximo que han encontrado es que Humala le dice, eso lo ha publicado El Comercio, que le ha dado duro al tema, no sé por qué, la necesidad de resucitar Madre Mía a estas alturas, ¿ya? Le dice, sí, oye, me quieren fregar con esta guerra sucia. Eso es todo lo que dice. ¡Wow! Ahí están las pruebas. Claro, pues lo quieren fregar con la guerra sucia. Ya, pues. De ahí, no veo cuál es el delito. Cosa juzgada. En esas grabaciones no se escucha ningún delito. No tiene nada que ver con lavado de activos. ¿Qué hace el fiscal Juárez diciendo? Y por supuesto han llamado a todos los amigos de Antumala y ex amigos de Antumala como Chejade, ¿no? Sí se puede reabrir. Oye, Chejade fue el que tramitó justamente que lo absolvieran de Madre Mía. Era su abogado. Claro, pues, o sea, ¿qué le pasa? Esta gente está toda loca, ¿ya? Ahora, sí es un papelón para el Ministerio Público, perdónenme, y para el Poder Judicial que se descubra que a un candidato presidencial lo están chuponeando en plena campaña y aún después de haber sido elegido presidente. Con lo cual, nosotros no somos nada, pues si eso le pasa a un candidato presidencial, ¿qué nos pasará a nosotros? O sea, no tenemos ninguna seguridad jurídica en el Perú, ninguna. O sea, eso le pasa a cualquiera. ¿Ya? Y te interceptan legalmente, entre comillas. Es muy gracioso. General Hidalgo, ex ministro del Interior, ha salido a decir, no, creo que Humala no entiende lo que es la interceptación legal. Qué fino el señor, decía yo ayer. ¿Cómo que no entiende? Entiende perfectamente. Los que no entienden son los policías, la fiscalía y el juez que ordena chuponearte cuando no tienes causa probable. Ninguna causa probable vinculada al delito. Ninguna. ¿Qué tenía que ver Humala con Artemio? Nada. Y lo que es peor, estos generales fueron confrontados por el ya electo presidente de la República y le mintieron al presidente. O sea, Morán le miente al presidente, dice que jamás ha ocurrido. El único equipo para hacer este tipo de grabaciones con autorización de jueces es el equipo Constelación, que está en la Dirandro. Y que se ha usado para el bien, por supuesto. Y tiene que tenerlo el Estado, porque hay que justamente perseguir a los delincuentes. Pero no se usa para grabar al enemigo político, pues. Y Humala era el enemigo político declarado de Alan García desde el día 1 y lo fue hasta el último día de su mandato. Y es por eso que esto no siguió adelante y siguió en campaña y fue elegido presidente. Así es, porque nadie le hizo caso al tema, pues. Perdió. O sea, la campaña de desacreditarlo por ese tema, perdió. No funcionó, claro. Es como si hoy día decidiera resucitar el tren eléctrico. Yo les traigo todos los testimonios de Sergio Siragusa, que en paz descanse, contando con pelos y señales cómo en el carro, en Roma, Alan García le pedía plata. O sea, a mí no me digan que no hay pruebas están. Ahora, la pregunta pero el problema es que prescribió. Claro. ¿Ya? Pero ahí están todas las pruebas. La pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos, Rosa María, y la traslado de un amigo taxista ayer, ¿por qué lo resucitan? ¿Por qué resucitan este caso ahora? ¿Qué es? ¿Cortina de humo? ¿De qué estamos hablando? El tema es pero con G, Claro, pues. Y hay gente tan sonsa que se presta, pues. Es una discúlpenme, esto es una soncera, esto es peor que el indulto al chino, ¿eh?
Ya, se acabó el indulto del chino porque al chino no le van a dar el indulto porque no se puede. Entonces, ¿qué hacemos esta semana? Y al gobierno le hace daño, ¿eh? Porque fíjense, el gobierno ayer ha presentado su propio proyecto de reforma electoral que no ha merecido pues, ni una línea en portada, nadie lo ha leído. Adentro, no, sí, van a eliminar el voto preferencial y las mujeres van a entrar a 50-50 con los hombres y cosas así, pero todos están en el tema del chuponeo de los Humala, Sí, pues. y por supuesto la concentración, el grupo del comercio en manada, todos tienen exactamente los mismos titulares. Madre mía, madre mía, madre mía. Pucha, qué aburrido, caracho, Dios mío. Yo digo, si se hiciera un análisis cuantitativo de las portadas de Nadir Heredia en prensa escrita, que eso es una tesis que se puede hacer en la universidad, espero que alguien la haga en algún momento, se verá que la prensa perdió la cabeza. O sea, ni Rosario Ponce ha merecido tanto, pero es más o menos el mismo caso. Y hoy la fotografía de la foto portada básicamente son las mismas, ¿no? Nadine Heredia en segundo plano, con Claro. profundidad de campo, en el otro lado al costado. Sí. Sí. Y aunque no tiene nada que ver en este asunto directamente, ¿no? Así es, exactamente las mismas fotos, las mismas no sé qué, imagínate, todo el comercio, le dieron a un testigo, oigan, busquen Perú 21, ya, que en paz descanse Fritz Dubois, pero ese era su tema en la campaña del 2011, él sacó todo esto 35 veces, ya que le pagaron a tal, que lo pusieron en tal sitio, que lo llevaron a una notaría, que no sé qué cosa, o sea, Perú 21 fue así, o sea, ya está. Y ponen una conversación entre un amigo de Ollanta y el testigo. Y dices todo lo que hay. Ya, para que haya un caso, tendría que hablar Humala, pues. Y Humala no dice nada por teléfono. Reitero, esto ya llegó a la Corte Suprema en el 2012 con esta misma información, porque el fiscal sí la tenía y no la pudieron utilizar. ¿Para santo de qué sale ahora para incorporarse a un proceso de lavado de activos? ¿Qué activo han lavado? ¿Al testigo lo han lavado? No sé. O sea, y yo anoche por escribir esto, que me parece un ABC que hasta el más neófito de nuestros oyentes entiende sobre derecho, no sé, la cantidad de insultos, pues. O sea, acá el que se atreve a decir la verdad, le pasan la planadora encima. Les contesto en 2 palabras. Me interesa un pepino que me insulten, los voy a borrar a todos. O sea que pueden continuar insultándome, diciéndome abogada Nadine Heredia y estupideces por el estilo. Aquí la que reveló la información, digamos, sobre que Nadine Heredia sí reconocía su letra en las agendas, fui yo. Yo no le debo nada a los Humala. Nada, absolutamente mal. Es más, han sido muy mezquinos conmigo. Jamás me han dado una entrevista. Que finalmente lo único que quiere un pobre periodista que le den sus entrevistas. Jamás me han dado. Presidente, ¿no? Siendo presidente, antes de que fuera presidente, uy, caserito, desfilaba. ¿No es cierto? O sea, gente mezquina. Yo no les debo absolutamente nada. Pero no me voy a prestar, discúlpeme, a un mamarracho como madre mía, pues, ¿no? O sea, ya es cuando se te acabaron, cuando a la fiscalía se le acabó todo. Lo que le hemos dicho a la fiscalía es que acuse. Tú no puedes investigar a una persona 2 años y que te alarguen los plazos y que te alarguen los plazos y que te alarguen los plazos y que no la acuses. Acúsala de algo, de hurto, pues aunque sea, de lo que sea. Pero claro, si quieres lavado de activos que son 20 años, no hay pues. Y le han buscado por todos lados y no hay. Entonces ya la fiscalía está al borde del papelonazo. Ese es todo el problema. Si te vas con esto es porque ya no tienes nada. ¿Ya? Es absurdo. En inglés se llama phishing. Es cuando un fiscal sale de pesca. A ver, Ismael Soto. No me gustas, no me gustas, Ismael Soto. Vamos a ver qué te encuentro. Comienzan a escarbar todo el Toda tu vida. Ahora, Ahora, ¿cómo les explico? A mí, mi vida me la tienen escarbada de arriba abajo. Y no solamente centrales de inteligencia, ni políticos. También broadcasters y gente que tiene files de todos y cada uno de nosotros. Me interesa un pepino, porque no han encontrado pues nada. Ni amantes, ni nada. Nada, una vida absolutamente monga, si se quiere. Aburridísima para buscar cosas. Pero lo que sí hago es escribir lo que me da la gana. Y si yo veo una cosa que es completamente absurda, lo voy a decir. Porque si vamos a resucitar casos ofensivos, bestial, resucitemos todos los de Alan García, que son buenísimos, que llegaron hasta el Poder Judicial, que respondieron a comisiones investigadoras, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablamos de la matanza de Lurigancho? Por ejemplo, tremendo caso. O se van ellos o me voy yo, ¿se acuerdan?
Ya, es buenazo, ¿eh? Ese es un peliculón, ¿eh? No sé cómo lo han firmado todavía. Buena película, ¿ya? Y hay mucho que contar sobre eso. Entonces, de verdad, o hablemos del Baguazo, pues, para no irnos muy lejos. Eso es un casazo también, ¿eh? Y todavía no ha sido juzgado. Tremendo caso. No, de verdad. Entonces, a mí me parece una tontería que a una persona, por un caso que ya ha sido juzgado, se le diga con un desparpajo absoluto que ha sido chuponeado mientras era candidato presidencial. ¿Y saben qué pasa? Que como han pasado 7 años, o 6 en el peor de los casos, 2011, ya prescribió el delito de la interceptación telefónica ilegal. Porque si demandaran al juez diciendo, señor, usted ha utilizado una vía legal para tener una conducta ilegal, el juez dirá sí, pues, y ya pasaron 6 años, ya prescribió. Y el material lo pueden usar los periodistas para seguir destrozando a un tipo que está destrozado, por Dios. O sea, tú sales a la calle y le preguntas, ¿usted quiere ver a Heredia presa? Sí. ¿Por qué causa? No importa. Por la que fea. Por metete, por fea, por lo que fuera. Ya. Esa es pues la realidad. Políticamente están destrozados, no valen nada. ¿Cuál es el afán? Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar con Daniela Guataces, que nos conteste el teléfono, espero, para que nos cuente qué pasó en Madre Mía, a ver si nos cuenta toda la verdad. Y regresamos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, también a nuestras emisoras dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Daniela Bugatás ya está en la línea telefónica, Rosa María. Muy buenos días, congresista la costumbre, ¿cómo está usted? Bien, Rosa María. Bueno, cuéntenos todo y exagere, porque yo recuerdo que en el año 2011 usted efectivamente se presentó en las instalaciones de la Irandro y denunció que desde el grupo Constelación se grababa al candidato y luego ya electo presidente de la República. Y le dijeron que no. ¿Cómo ha tomado el descubrimiento de ayer? Bueno, la confirmación de que mintieron en ese entonces los responsables de la Irandro, y no solamente mintieron, sino que se revela que la utilización para fines políticos de un equipo que estaba dedicado en exclusividad para la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico ha derivado en algo que, dada la gravedad de las supuestas revelaciones de ahora, probablemente pase a segundo plano. Pero en realidad lo que ocurrió es que, en mi opinión, se utilizó como excusa la lucha contra el terrorismo y se utilizó los aparatos de Constelación para hacer seguimiento, chuponeo a políticos que estaban en campaña en ese entonces. Sí, pues. No hay forma de que lo desvirtúen, ¿no? Nosotros lo denunciamos en ese momento y la confirmación que ha sacado el diario El Comercio cuadra perfectamente en las fechas. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Dirandro ahora, ¿no? Que va a decir, no, que era legal, pues que todo era legal, que el juez había ordenado, pues, ¿no? Y como había ordenado... Ahora, lo que es increíble son dos cosas. Primero, si es que en ese material había algún delito, ese material, la fiscalía lo derivaba a la fiscalía que estaba investigando el caso de Madre Mía. Porque sí había una fiscalía que investigaba el caso Madre Mía. Claro, caso Madre Mía es cosa juzgada recién a partir del 2012. Y usted recordará que durante esa campaña el caso Madre Mía se ventiló hasta el hartazgo en justamente los diarios de la Concentración. O sea, fue una de los ejes de la campaña de demolición contra Ollantumala. Entonces, si tenían unas supuestas grabaciones en las que se probaba que este señor era un delincuente, ¿por qué no las usaron? No, es rarísimo, Rosa María. Si uno trata de analizarlo desde cualquier punto de vista, no cuadra. O sea, ¿cómo un fiscal, como tú señalas, tiene información, indicios más que suficientes de que se hubiesen cometido unos delitos? Lo encarpetan 6 años y de la noche a la mañana alguien dijo, por ahí hay unos audios que se hicieron. O sea, claro, y que no tienen nada que ver con lavado de activos, porque si tuvieran que ver algo con lavado de activos, bacán, ¿no? Pero no hay pues lavado de activos.
y el caso es cosa juzgada. O sea, la Corte Suprema llegó a la conclusión de que los testigos habían cambiado de versión tantas veces en un sentido o en otro, que era imposible establecer una verdad procesal. Eso fue lo que se estableció. Y hoy, de nuevo, aún con estas cosas, porque lo único que se escucha decir al propio Ollantumala es decir, oye, hay una guerra sucia en Aucayacu, me quieren reventar con la misma cosa. Ya, pero eso es lo que un candidato normalmente dice en público o es privado, ¿no? Entonces, Sí. no hay nada. ¿Por qué ahora es portada de todos los periódicos? Madre mía, madre mía, madre mía. Rosa María, yo ayer me hacía la pregunta porque en una primera instancia me dijeron que también tenían audios míos, cosa que a mí realmente ya me sobrepasó mi límite de tolerancia. Después me he enterado por la fiscalía de que no hay audios míos, o si los hay, los han escondido Desechado. porque yo era congresista de la República en ese entonces. Entonces, chuponear a alguien con el cual no has hecho los procedimientos constitucionales para poder intervenir sus teléfonos sería un delito gravísimo para los funcionarios de ese entonces. Claro, pero como usted sabe, ya prescribió todo también, porque la pena máxima por chuponear es 3 años, pues, si eres funcionario público, ¿ok? Y 3 más 3 son 6, ya no hay nada que hacer. Se acabó. Los han sacado cuando ha prescrito. O sea, pero es clarísimo, si esto es abril del 2011, los han sacado en abril del 2017, cuando ya no hay forma de perseguir a los que hicieron esto. Más claro no puede Pero ser. ¿qué es lo que refleja esto? ¿Qué es lo que está atrás de esto, Rosa María? Eso es lo que yo quisiera saber. Por un lado, la parte operativa, ¿no? Que a la sociedad, ¿qué le puedes decir de qué forma se están utilizando los equipos de espionaje que debieran ser para la lucha contra el terror y contra el narcotráfico? ¿Y qué significa en términos de lo que estamos viviendo en la coyuntura política? A mí me dio mucha risa cuando lo oía a Galarreta decirle Montesinito a Zavala, pero ya me está dando que pensar de que siempre tenemos en la mesa de discusión, si no es a la señora Heredia, es el señor Ollanta, y si no es el señor Ollanta, es el viaje de la señora Heredia, y si no es el viaje de la señora Heredia, ¿qué haríamos los periodistas sin ellos? No tendríamos de qué comer. De verdad. Mira, es sumamente extraño, Rosa María. Esto, creo yo, va a tener repercusiones muy serias en el Ministerio Público. Las tiene que tener. Salvo que exista un documento del fiscal que estuvo a cargo de esas investigaciones, de que no haya encontrado mérito alguno para hacer ningún tipo de investigación y por lo tanto que ordena el archivo. Ahora, el procedimiento era ordeno el archivo y destruyo la evidencia. Exactamente, eso es lo que dice la Constitución, se desechan. Entonces, la Constitución, ni siquiera un reglamentito cualquiera, la Constitución del Perú dice, se desechan las conversaciones que no tienen relevancia. Es absurdo. Entonces, claro, y el Rosa testigo... María, yo veo que efectivamente esto es carne para algunos medios, las portadas y venden periódicos, pero ya pensando seriamente en las consecuencias que tiene para los ciudadanos de a pie, como somos tú, eres tú, soy yo, la población en general, mamita, que nos No, está claro que nos pueden chuponear por cualquier cosa. O sea, el estándar establecido en la Constitución no es el que se respeta en el Poder Judicial. Es decir, investigan a su vecino por algo y lo investigan a usted también, ¿no? Y dicen que es parte del mismo caso y lo que están haciendo es utilizar una excusa para obtener conversaciones privadas. Ese es el estándar que tenemos a partir de ahora en el Perú, no el estándar que dice la Constitución. Ahora, ¿ese estándar es solamente para este tipo de operaciones o en general todos los procesos se están manejando de esta naturaleza? Bueno, podríamos decir que ¿por qué no se ha chuponeado igual a Verónica Mendoza, a Julio Guzmán? O sea, el método está ahí. Utilizas cualquier caso judicial real, Artemio, ¿no? Y colocas una lista de personas y teléfonos que no tienen nada que ver con el caso para poder utilizar ese material para otros fines. Y después sales a decir, no, es una interpretación legal. El juez lo ha autorizado.
Pero todos sabemos perfectamente que tiene que haber causa probable, y si no hay causa probable el juez no puede autorizar. Y en el supuesto negado de que se obtenga de mala fe incluso conversaciones que no tienen relación alguna con el caso, la Constitución las manda a desechar. Y no las desechan, acá las guardan en un cajoncito, el número de años necesario para que prescriba, y de ahí la sacan. Bacán para todos. No me había percatado del tiempo o el plazo de prescripción. Ya prescribió todo, doctor. No hay forma de perseguirlos. El modus operandi, Rosa María, es ese, ¿no? So pretexto de la lucha contra el terrorismo, porque además oí al abogado del señor Humala diciendo de que el fundamento para solicitar estos audios era el lavado de activos de producto del terrorismo. Así es. Eso es lo que ha argumentado el fiscal Juárez Atoche. Entonces, él ya sabía que habían unos audios que se habían desarrollado durante un periodo de tiempo en un proceso de lavado de activos de lucha contra el terrorismo. Y ahí, milagro, apareció todo el entorno del señor Humala, conversaciones del señor Humala. Ahora, ¿no sería raro que hayan conversaciones de usted con Humala? Deben haber. Claro, si lo graban a Humala y usted lo llama, deben haber esas conversaciones, ¿no? Espero que no haya dicho nada que pueda ser malinterpretado. Al contrario, me extrañaría que no. Usted sabe que la gente interpreta lo que sea, pues, ¿no? Entonces usted le dice, oye, no te olvides de traerme, no sé, pues la caja. Ahí está la caja, claro. ¿No? Entonces, claro, y usted se está refiriendo a su caja de Red Bull, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Es genial, ¿no? Además ya han salido los generales a decir, el doctor general Morán Retiro, que el teléfono de Humala nunca fue interceptado. Entonces, ¿cómo están sus conversaciones? ¿Y por qué lo citan ayer a recoger él mismo reconocer sus conversaciones? Que claro que ha reconocido. De hecho, por supuesto. No sé si tú has tenido oportunidad de ver una entrevista que dio en la tarde de ayer en Canal N el general Morán. Parecía la de un general victorioso, ¿no? Sí. Que logró su objetivo y daba detalles al mínimo de qué tenía la conversación, de quién participaban de la conversación. Esa no es función del jefe de la DIRINDO, estar oyendo las escuchas. Esas escuchas son para uso exclusivo del fiscal. Y del juez. No para que... Por eso, entonces, ahora, Rosa María, proyectándonos un poco más allá. ¿Quién está detrás de todo esto? Mira, ya creo que yo no sé si los lavajatos, no lo sé. Puede ser. Para distraer. Son tan poderosos que eventualmente trajeron los huaicos y son tan poderosos que están logrando esto ahora. Pero si este tipo de situaciones se pueden dar, tú con tus conocimientos de derecho, ¿estamos en un estado de derecho en el Perú en ese momento? Bueno, de lo que estamos viendo yo le diría que es un estado de derecho bien vulnerado, ¿no? O sea, si se graba a un candidato presidencial durante la campaña, no hay elecciones libres. O sea, eso es uno de los principios básicos, ¿no es cierto? Es que la competencia sea plana, sea igual para todos, ¿no es cierto? Que no se haga trampa. Si yo utilizo los recursos del Estado para grabar a un candidato presidencial, para luego usar esa información para destrozarlo, de hecho no se usó para destrozarlo en la campaña porque no había nada, pues, si no lo hubieran usado, ¿no? Ni siquiera lo usaron en el proceso, de madre mía, porque lo hubieran usado, pues. Entonces, el punto es, pero aún así, habiéndolo hecho, eso determina claramente una vulneración a la democracia, es clarísimo, no se puede hacer. Está requete prohibido. Entonces, uno... Ya, sí, pues, perfecto, Rosa María. Igual ganó, pero está requete prohibido. ¿Aló? Sí, acá estoy. ¿Aló? Sí. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer cualquier ciudadano? Judicialmente en este momento, doctor, nada. Me muero de pena, pero nada, porque ya prescribió todo. O sea, te pisotean. Así es. Y sigue todo para adelante. Y después te exigen respeto a la autoridad. Exactamente. Una acción civil prescribió, porque prescribió a los 2 años. Una acción penal, en este caso, una interceptación irregular, prescribió a los 6 años. Nada. No se puede hacer, pero por eso lo han sacado. ¿Usted cree que lo iban a sacar jugándose el pellejo de que los metieran presos? El juez y todo, porque tiene nombre el juez y tiene el nombre el fiscal.
Entonces, no se puede hacer, lamentablemente, Ollantaytamala, y cualquiera que sea perjudicado, ustedes, si saben sus conversaciones, etcétera, no pueden hacer nada, porque ya prescribió. Pero como sabe, pues así mis derechos han sido vulnerados tantas veces, ¿qué le puedo decir? Igual que lo suyo. ¿Qué podemos hacer? Nada, quejarnos. Pero Rosa María, el día de ayer, para sorpresa mía, ahora un conjunto de tecnócratas que están en el gabinete nos han querido presentar una reforma política, ¿no? Sí, o sea, sorpresivamente. A mí también me sorprendió. Sí. Yo no sé si es el rol del Poder Ejecutivo ocuparse de esos temas. En mi opinión, no, pero hay algunas cosas interesantes, rescatables. Pero hay que ser bien iluso o bien caído del palto, sí, pensar que la persona que está en este momento, me refiero a la clase política que está representada en el Congreso de la República, va a cambiar en contra de los intereses mezquinos que ellos tienen y de la forma como se hace política en el Perú. O sea, puede llegar a ese nivel ya de ingenuidad. Sí, no, yo también he visto el proyecto del gobierno, es un proyecto tecnocrático, no es malo, hay cosas interesantes como discutir un Senado o discutir sobre la participación política de la mujer. Lo que pasa es que el proyecto que ha hecho Patricia Donaire es muy malo y tiene cosas muy graves, como por ejemplo obligar a una antigüedad para que tú puedas ser candidato presidencial. Obliga que el partido tenga 3 años de inscripción anterior, ¿no? De verdad, pues, acá se ríen. 3 años de inscripción anterior al día de las elecciones. Entonces, claro, con eso no postula Verónica Mendoza, no postula Julio Guzmán, no. Es muy malo su proyecto, ¿ya? Su proyecto de código electoral. Entonces, supongo que el Ejecutivo ha decidido sacar el suyo propio, ¿ya? Pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Es un momento completamente, ¿no? Donde estamos discutiendo la corrupción de Alan García, estamos discutiendo el madre mía, ¿no? Ese día sacan el proyecto de ley, no lo va a leer nadie, pues. No solamente no lo va a ver nadie, pero tuvieron varias horas de primeras planas en los noticieros y entonces esto, y además aquellos que conocemos cómo se maneja la política y sobre todo cómo se maneja el Congreso, hay que ser bien caído del palto. El Congreso se va a reír de ese proyecto porque hay muchísimas cosas positivas en ese proyecto, pero esas cosas positivas significan democracia interna real, significan un trabajo honesto y transparente, control de la plata, político. Imagínese, control de la plata, si hay un pacto de impunidad. Por eso. ¿Ya? No es un pacto de hoy, es un pacto histórico, es un pacto que viene desde la fundación de la República. La plata de campaña no se toca. ¿Ya? Yo, María, quería plantearte a ti, sí, o por lo menos consultarte. ¿Tú no crees que es momento de que se convoque una constituyente para estos cambios que requiere el país? ¿O alguien en su sano juicio puede creer que Patricia Donaire, sí, o que el señor Mulder van a dejar sus prebendas y su estatus? Porque ahora el partido político se ha convertido en una clase elitista exclusiva. O sea, necesitas 1,5 millones de firmas para ser un partido político. Entonces, ya el ser partido político es el equivalente a lo que era la clase noble en el medioevo, ¿no? Es una élite, sí. Así es. Mire, entonces, es una discusión larga porque ahí hay un problema. La Constitución tiene sus propios mecanismos de reforma, ¿ok? Que pasan por que el Congreso ejecute esos mecanismos de reforma. Un mecanismo de reforma es el proyecto aprobado por el Congreso y refrendado por referéndum. Ese es un mecanismo de reforma. El otro, 2 legislaturas. Pero no existe en la Constitución, ¿no es cierto?, el mecanismo de la Asamblea Constituyente. Y las asambleas constituyentes nacen normalmente de golpes de Estado. Entonces, el presidente de la República no puede convocar una asamblea constituyente porque no está facultado para hacerlo. Ese es el problema. No me parece mal la idea de la asamblea constituyente, pero el origen de la asamblea constituyente es lo que no está legislado en el Perú. No, yo lo digo, cualquier ciudadano puede pedir un referéndum. O sea, cualquier ciudadano un referéndum sí, por una supuesto. Cosa es que la pida Daniela Guatazo, Rosa María Palacio, y otra sí, cosa que la pide con el número determinado de firmas sí se puede pedir un referéndum. De hecho se ha pedido para el FONAVI, pero tendríamos que hacerlo de tal manera en que las preguntas sean muy claras, tipo, ¿desea usted un Senado? ¿Sí o no? ¿Desea usted que se elimine el voto preferencial? ¿Sí o no?
¿desea usted que los partidos políticos no tengan financiamiento privado, sí o no? Entonces, sí, podríamos hacer un referéndum de ese tamaño. Y vamos a ver, hay que recoger como 4 millones de firmas, más o menos, pero se puede, se puede. Es posible. Ahora, eso implicaría tener a la población convencida, ¿no es cierto?, de que es bueno tener un Senado, de que es malo tener voto preferencial, que la inscripción de partidos debería rebajar sus requisitos y que más bien los requisitos deberían aumentar en el momento de la elección. En fin, todo lo que la ciencia política hoy dice y discute. Pero no se puede hacer una asamblea constituyente si es que no hay un golpe de Estado. Y yo prefiero ahorrarme el golpe de Estado. ¿Qué hacemos? Todas nuestras asambleas constituyentes pasan el golpe de Estado. Estamos con una gangrena generalizada en la clase política, con los índices de corrupción más altos del mundo, de ineficiencia en ejecución, de crisis absoluta en lo que es el sistema de salud. No están considerando las decenas de muertos que ha generado el niño producto de la malaria, el dengue. Estamos demostrando que el sistema educativo es un cero a la izquierda. No sirve para nada lo que se ha hecho en los últimos 30 años en el sistema educativo, incluido el glorioso señor Saavedra. El país se está desmoronando por todos lados, y porque la constitución que hizo la dictadura del señor Fujimori la voy a validar yo. Claro, pero yo no tengo una visión tan pesimista, le diría, de las cosas, ¿ah? O sea, si uno mira el Perú en los últimos 30 años, yo le diría que el resultado, más bien, los indicadores son positivos, ¿no? Al margen de quién gobernó. Hoy día hay menos pobres que hace 30 años, hoy día hay más población alfabeta que hace 30 años, ¿no es cierto? Hoy día las mujeres tienen mayor participación política que hace 30 años, y podría seguir, ¿no es cierto? La desnutrición crónica se ha reducido que hace 30 años, y en un periodo de 60 años ni le digo. O sea, hace 60 años creo que el 70% de la población era analfabeta. Hay menos pobres, pero hay una situación Rosa de María, vulnerabilidad. es una visión bien complaciente la bien, que tienes tú. No, bien tecnocrática, ¿no? Me fijo en los números nomás. Si nosotros nos ponemos en línea con lo que era Corea del Sur en el momento exacto donde estaba el Perú y Corea del Sur, y nos daremos cuenta de que Corea del Sur ha evolucionado y Perú no ha evolucionado. No, sí, por supuesto, pero digamos, ellos han tenido algunos mecanismos un poquito más drásticos que nosotros para lograr sus objetivos, ¿no? Igual Singapur, eso es estupendo, pero vamos, no es exactamente lo que se puede hacer acá, dado que tendríamos que tener casi una autocracia para poderlo lograr. Entonces, en el caso del Perú, en democracia y en dictadura, pero básicamente en democracia en los últimos 30 años, en los números sí hay logros importantes. O sea, hoy día se lee y